Bueno, cuando quieras, Fray Paz. Pues nos hemos reunido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con la última clase cerramos las distintas etapas en las que se va celebrando la liturgia eucarística. Por lo tanto, hoy la vamos a ver en sus dos bloques, porque aunque a nosotros la misa nos parece una unidad, litúrgicamente no es así. Son dos partes que se unen para formar un todo. La primera parte se llama de liturgia de la palabra, que llega pues, justo hasta las preces, ¿verdad? Credo y preces. Esa primera parte, que se celebra normalmente desde el ambón, hoy les quiero introducir en una dinámica peculiar porque en muy pocas iglesias se ha mantenido la sana costumbre, pero no estaría mal recuperarla donde se pueda, de que el ambón se dedique exclusivamente para la proclamación de la palabra, porque el ambón es el altar de la palabra. Igual que el altar al que llamamos siempre altar es el altar del sacrificio, es el altar de la Eucaristía, el otro, el ambón, es el altar de la palabra. Anuncios, la oración de los fieles, todo eso se debería hacer desde otro lugar. A veces en algunas iglesias verán que existe un ambón, un atril más, más llamativo o más sólido, que es el altar de la palabra, y luego otro al otro lado, donde se hacen pues, los anuncios, las preces, incluso la homilía. La norma litúrgica dice que la homilía se puede hacer incluso desde la sede. Es decir, el sacerdote puede predicar desde la sede, no es necesario que lo haga desde el ambón. Esa razón es para distinguir de esa forma solemne el altar donde se proclama la palabra. La palabra sacrificio significa hacer sagrado, no es matar, degollar o sufrir o torturar, es hacer sagrado. Por lo tanto, en el altar de la palabra se hace palabra audible, se hace entendible lo que es palabra de Dios. En el otro altar, en el que está cubierto con los manteles, en el que se va a ofrecer el sacrificio, es el altar propiciatorio donde se va a ofrecer el propio Cristo a sí mismo como víctima. Estas dos razones teológicas y litúrgicas, pues en apariencia podrían no tener tanta importancia, porque el desconocimiento a veces le ha ido restando importancia al ambón, al altar de la proclamación de la palabra con respecto al otro. Y fíjense que es curioso, porque se puede celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Con sus dos elementos, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, y también con las otras liturgias que, siendo menores, se incluyen dentro de la celebración eucarística. Pero esas mismas liturgias se pueden celebrar fuera. El ejemplo que les clásico es el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la ordenación sacerdotal, la consagración de los obispos, la consagración, nuestros votos, cuando emitimos los religiosos votos, la proclamación de un abad en los monasterios, la consagración de las vírgenes. Esos ritos que tienen una liturgia propia, es decir, unas cosas que hay que hacer con ellos, porque la liturgia, recuerden que es a lo que nos referimos, son gestos, formas que dan sentido visual a lo que se está haciendo, sentido auditivo y participación de los presentes. Eso se hace entre las dos liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia sacramental, porque se nutren de las dos, por eso va en medio.
El matrimonio se celebra entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, porque se nutre de las dos. La consagración, por ejemplo, de un religioso, de una religiosa, de un monje, de una monja, se celebra entre las dos. Es cierto que se puede celebrar fuera, pero cuando se celebra en misa, dentro de la misa, que es así como se llama, celebración dentro de la misa, se hace en medio de las dos. También el bautismo se puede celebrar fuera de la misa y el matrimonio fuera de la misa, pero lo habitual es que si se celebra en misa, se celebre en medio de las dos liturgias. Y esto tiene su sentido clarísimo, para recordar que todos los sacramentos participan de las dos, de lo que Dios nos dice y de lo que Dios hace en nuestra vida. Tanto se celebren dentro de misa como se celebren fuera, participan de las dos, aunque en el momento no sea visible esa participación. Cuando un matrimonio se casa con el rito fuera de la misa, se invocan lecturas, se recuerda el sacrificio, se recuerda la celebración por la que esponsalmente los dos esposos, como Cristo y su Iglesia, se van a unir para siempre. Hay un recordatorio a de dónde se nutren. Es cierto que hay muchas corrientes litúrgicas y celebrativas que dicen que hay sacramentos que sería mejor celebrarlos fuera de misa, para evitar que podemos decirlo, que el ambiente de fiesta mundana, las fotos, los saludos, extienda el velo la novia, pónganse ahora sí, agárrense de las manitas, suéltense de las manitas. Todo eso que es la parte folclórica, la parte anecdótica, la parte, entre comillas, innecesaria, opaque, distraiga o rompa el ritmo del sacramento. Por eso cada vez se tiende más a que ciertos sacramentos, como el del bautismo, en el que en el momento de que van a bautizar el niño hay la lluvia de fotógrafos, de familia, del abuelo, la abuela, la tía, e interrumpen la celebración. El mejor sentido de la palabra que interrumpe, quiere decir que rompen el ritmo celebrativo, se hagan fuera de misa, para que la misa se quede con esa continuidad que no debería ser interrumpida. Recuerden que cuando hablamos del gesto de la paz, dijimos que cuando el gesto de la paz va a distraer, a interrumpir o a incomodar el rito de la comunión, se puede suprimir. Hay veces que nos cuesta entender esas cosas. ¿Cómo? O sea, solo para que no... No, miren ustedes, seamos sinceros. Hay celebraciones de los sacramentos que parecen todo menos la celebración de un sacramento. La decoración exuberante, desbordada, que le resta protagonismo al sacramento. Hay iglesias que parecen el mercado central de las flores cuando va a haber una boda, una primera comunión, otra. Es decir, de ordinario hay unas pocas. Para una fiesta que es una más, de todas las solemnes, una más, ese día como que cambia todo y hay que echar la casa por la ventana. ¿Será que nos sigue pareciendo lo decorativo, lo externo, más importante que lo interno? Por eso, ciertas cosas que aparentemente son solo signos, solo símbolos o solo recordatorios, en la liturgia adquieren muchísima importancia. La celebración del matrimonio es un sacramento, pero no puede ser más decorada, más festiva, más... Imagínense cómo nos ponemos para ir a una boda que un domingo para ir a misa. No lo hemos entendido. El domingo es el día del Señor. Es el día en que Dios llama a todos sus hijos para estar celebrando con ellos el sacramento de su amor.
Pero eso pasa a segundo plano si, por ejemplo, es una boda. Ya no les digo si es una comunión de esas masivas, donde también seamos sinceros. Los niños y niñas los disfrazamos de príncipes y princesas. Están los papás, las mamás, las abuelas y las familias más pendientes de que no se les caiga la corona o que los tirabuzones, los colochos, como dicen en Guatemala, les queden bien por encima del traje que el sacramento que están celebrando. Hay pobres criaturas que con esos guantes de rejilla que les han puesto, una vela en una mano, el librito en la otra, el rosario en la otra, y tal, solo están pendientes de que no le caigan las gotas de cera, porque me imagino que la mamá le ha dicho, no manches el vestido. Y tenemos que aprender a vivir la celebración eucarística con su sentido profundo, no con su sentido festivo. Es precioso, de verdad, maravilloso, una primera comunión. Pero ¿por qué no va un niño a su primera comunión vestido como va a ir cualquier otro domingo de misa, que también va a ser como su primera comunión? ¿Por qué nosotros para ir a una boda nos ponemos que parece que queremos que salir en la portada de la revista Vogue y después, para celebrar una solemnidad de la Iglesia, pongamos por ejemplo el Domingo de Resurrección, el día de Corpus Christi, el día de Pentecostés, pues nos vestimos bien, pero nada más? ¿Será que el rito real no nos importa tanto como la parte visible, la parte eh, popular, la parte decorativa? Y eso creo que es algo que nos marca. Somos fiesteros, pero no celebrativos. No celebramos la Eucaristía, procuramos que se haga una fiesta. Y eso, en mi humilde opinión, nos va apartando de vivirlo con intensidad, de vivirlo en profundidad y sobre todo de vivirlo con sencillez. En el momento más importante de su vida, Jesús está envuelto en un pañal y acostado en un pesebre. En la institución de la Eucaristía está en una mesa de una casa prestada donde solo se le ha dado importancia a la mesa, a lo que se va a comer, a la celebración. Y de allí después se van a orar al huerto. Imagínense que el huerto, desde luego, no era una sala de estas de fiestas, de celebraciones, de banquetes y de eventos. En el siguiente momento total y absoluto y dramático de la fe del cristiano, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, Jesús está envuelto en un sudario prestado y enterrado en una tumba prestada. Lo enterraron tan aprisa que no dio tiempo ni siquiera a asearlo. En los momentos fundamentales de la fe, las cosas son de una sencillez palmaria. O sea, no hay nada. No hay flores, no hay velas, no hay decoración, no hay mantelerías extraordinarias, no hay fuegos artificiales, no hay música, no hay fotógrafos. Los momentos reales de la vida de un cristiano deberían transcurrir como esos episodios que les relato. El nacimiento de Jesús, rodeado de pastores y en un pesebre prestado, que tampoco era de ellos. La primera Santa Cena, la primera misa, la primera Eucaristía, como ustedes la quieran llamar, en una casa prestada. El entierro de nuestro Señor Jesucristo en una tumba prestada. Sin fiestas, sin adornos, sin luces, sin flores, sin oropeles. Cuando el sacramento es de verdad, todo eso sobra. Y cuando hace falta todo eso para ver el sacramento, estamos viendo el adorno. En casa tenemos una capilla, no es muy grande. Sentados con normalidad
pues caben 60, 70 personas máximo si se añaden unas sillas. Y algunas veces porque es muy acogedora, es muy bonita, sencilla, muy sencilla, pero muy acogedora. Nos la piden pues, para alguna celebración del matrimonio o para alguna celebración familiar en la que se incluye misa. Y sobre todo cuando es para una boda y me preguntan, ¿dónde ponemos los adornos florales? Yo siempre les digo, unas pocas flores para el Santísimo, el ramo de la novia y el resto, si puede ser, no pongan nada. Y se quedan normalmente impactados. Digo, ¿ustedes qué quieren? ¿Celebrar el sacramento o que parezca el mercado de flores de Antigua? Si ustedes quieren que se vea la celebración, que estén atentos al sacramento, que estén mirando a los novios, quiten los distractorios, quiten lo que distrae, vayan al grano, a lo importante. Mire, si van a bautizar a un niño, procuren no traerlo, que el sacerdote tenga que esperar 20 minutos a que entre la mamá y la abuela consigan desabrocharle todo lo que le han puesto, porque el muchachito viene poco menos que para la coronación de Eduardo VIII de Inglaterra. Que venga con un sencillo, un vestidito sencillo, blanco, en recuerdo de ese lavado, ¿no? De esa blancura que va a adquirir y que sea fácil de quitarle un botón y ya está, para que el sacramento brille. Y lamentablemente, eso hemos caído en el error contrario. Tiene que brillar el entorno, el adorno, porque ya ni nos emociona el sacramento. A mi papá no le gustaba ir a los restaurantes de lujo, porque decía que era un plato enorme para comer un nada en medio del plato. Y eso, con el tiempo, me ha venido recordando a veces cómo celebramos nosotros los sacramentos. Un plato enorme, un adorno enorme, para luego un nada de sustancia, porque no le prestamos la atención. Eso pasa en general con todo, ¿eh? Incluso en las celebraciones del matrimonio, de los cumpleaños, le hemos terminado dando más importancia a la fiesta que a lo que se celebra. Qué pocas personas van a celebrar los ritos de la misa para celebrar el matrimonio, para celebrar el cumpleaños. En algunas parroquias, en algunas iglesias, los sacerdotes astutos, cuando van leyendo la lista de las intenciones, por fulanito que celebra años, está presente. Han encargado la misa, pero no han ido a oírla. Pero seguro que a la hora del pastel va a llegar. Y si no le ha dado tiempo a oír la misa hoy, que es justo el día de su cumpleaños, que lo ponga como intención el domingo cuando sí va a ir. Pero es que no tiene, es absurdo, no tiene sentido que se esté celebrando mi cumpleaños y yo no esté en misa. Esas cosas nos tienen que encender luces, nos tienen que dar ideas de por dónde podemos ir equivocándonos. Recapitulemos. La liturgia de la palabra tiene que brillar, pero no por los adornos, sino por la profunda sensación de emoción que tiene el pueblo presente porque su Dios le habla, porque Dios habla a través del lector. La liturgia eucarística tiene que brillar no por los bordados que tiene el altar, el mantel, que además debe ser lo más sencillo posible,
No por la belleza de los candelabros que adornan el altar, que también deberían ser lo más sencillo posible. No por lo bien que celebra el Padre, sino por lo que celebramos, no por el artificio con el que lo hacemos. Tal vez deberíamos replantearnos aquello que decía el Concilio Vaticano II al terminar en las notas que dio para la Sagrada Liturgia. Tenemos que recordar la actuosa participatio. Tenemos que participar activamente. Y ese participar activamente implica, pues con educación y con respeto, también dar nuestra opinión sobre ciertas cosas que pueden ser distractorias, que pueden ser inconvenientes para seguir el sacramento. Y tenemos que trabajar todos en la Iglesia para construirla. La Iglesia no es de los sacerdotes, no es de las monjas, no es de los frailes, no es de los ministros ordinarios o extraordinarios. La Iglesia somos todos. Y tenemos que recuperar eso, ese sentido de presencia y celebrativo. Recuerden ustedes siempre que dicen, ¿quién va a celebrar hoy? ¿El Padre Antonio? No, 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 mire usted, el Padre Antonio va a presidir. Aquí vamos a celebrar todos. ¿Quién dice la misa? ¿Todos? ¿Recuerdan cuánto les he insistido lo importante que son nuestras respuestas y nuestros gestos? Son parte de la liturgia. A lo mejor no serán lo más audible o lo más visible, pero nuestras respuestas, nuestros gestos, levantarnos, sentarnos, mirar, hacer una genuflexión, arrodillarnos, son parte del sacramento, de la celebración sacramental. Estamos concelebrando el sacramento. Y a eso es a lo que deberíamos dedicarle toda la atención. No a la belleza del coro. Que si canta bien está estupendo. Pero el problema es que no respondamos nosotros de lo bien que canta el coro. O que nosotros no terminemos no considerando la belleza de la presencia de Cristo simplemente porque faltan flores en el altar. Hoy, el domingo pasado, esto estaba, madre mía, una cosa, el jardín del Edén era esto de flores. Es más, decimos que las flores las ponemos para Dios, pero las ponemos de frente a nosotros para verlas. Las ponemos para verlo bonito, para verlo como nos gusta. Que seguramente Dios nuestro Señor diría, si en el campo yo las puse y estaban de maravilla, ¿quién te dice a ti que cortarlas del campo y ponerlas ahí en jarrones es más bonito? Seamos sinceros, lo hacemos por nosotros, porque nos gusta ese adorno, nos gusta lo superficial. Yo espero que alguno o alguna se moleste, porque no, si no se molesta es que no lo he hecho bien. Dios nos dio un cuerpo, según las normas estéticas, más o menos mejor, pero queremos modificar nuestras cejas, oscurecer las pestañas, quitar las arrugas, blanquear los dientes, teñir el color del pelo, estirar las pieles caídas. Es decir, Dios nuestro Señor se ha equivocado al hacernos. Y nosotros, que somos listísimos, lo vamos a arreglar. Hemos de recuperar la participación activa en la celebración. Hemos de recordar que a misa se llega 5 o 10 minutos antes para, tranquilos, ponernos en disposición, ponernos en presencia de Dios. Y que tampoco deberíamos tener mucha prisa en salir.
no hay urgencias, salvo que ustedes sean bomberos o médicos de urgencias o policías y esté sucediendo un crimen en la puerta, bueno, tengan un niño que está el pobre pateando porque quiere salir, no tengamos esa prisa por salir y esa poca prisa por llegar. Todas esas cosas, esos pequeños detalles, harán que nuestra visión de la celebración cada día sea más profunda, más sentida. Y les aseguro que cuando empiecen a hacerlo así, irán entrando en el misterio que celebramos y aunque vean el adorno, aunque vean la tramoya, como en los espectáculos, ¿verdad? No será lo definitivo. Hace muchos años un humorista, no recuerdo si es español o argentino, publicó un dibujo que a mí lo he tenido muchísimos años en una tarjeta metido dentro del breviario para yo también recordarlo. Se ve un altar barroco, es impresionantes, con dorados, con imágenes, con brillos, con todo. Y se acerca una señora y le dice al muchacho que está mirando, le gusta cómo está el altar del Santísimo, ¿verdad que está precioso? Y dice el muchacho, sí, es verdad que está precioso, pero no veo al Santísimo. A veces nos puede pasar eso, que tanto cosa externa, tanta cosa superflua, tanta cosa añadida nos distraiga de contemplar lo fundamental, lo esencial. Y para eso hay que hacer un esfuerzo, porque todo el mundo nos va a decir que hagamos lo contrario. Fíjense, estamos ya entrando, el próximo domingo es primer domingo de Adviento, estamos entrando ya en la recta para la natividad del Señor. Y para un muchachito que nació en una cuadra, en un pueblo que no era el suyo, no sabemos cuántos chismes colgar en nuestra casa, cuántos arbolitos, cuántos Papá Noeles por las ventanas, cuántas bolas, cuántos brillos, cuántas bengalas. Es que va a ser muy difícil que nuestra casa sea Belén porque no se parece en nada. En misa, en la celebración de los sacramentos y de las liturgias, vaya a celebrar lo fundamental y que tenga sentido lo que hacemos, lo que vivimos. La misa tiene que tener sentido. Cuando vayan a una celebración de una primera comunión, recuerden que el vestido no cambia nada. Incluso puede distraer mucho. Lo importante es que el niño o la niña viva la emoción y sus padres sepan que han adquirido un compromiso para acompañarla durante todo el resto de su vida en los sacramentos. Porque la comunión no se lo lleva un día, lo dejas allí, le dan la primera comunión y ya hasta que toque. Esas cosas tenía la sensación de que nos faltaban para explicarlo en la celebración de misa. No solo es lo que se celebra, sino también lo que lo rodea. El próximo miércoles, si Dios quiere, hablaremos de los otros ritos que tiene la Iglesia Católica, porque los católicos somos 23 iglesias, de la que la Iglesia Latina, la que casi todos nosotros pertenecemos, es una sola de esas iglesias, la mayoritaria, pero solo es una, y tiene 27 ritos. Las otras 22 iglesias tienen sus ritos propios y la Iglesia Católica Latina tiene 5 ritos propios. Es decir, no todos los católicos celebran la misa con los mismos ritos, con lo mismo externo, sí con lo mismo interno, sí con los mismos fundamentos del sacramento y de la fe, pero no necesariamente con los mismos adornos, la misma estructura, la forma de cantar. Y para tener ese conocimiento, por lo menos lo que nos dé tiempo en media hora, de esos otros
millones de católicos que celebran como nosotros, pero en otros idiomas y por algunos ritos que tienen 1500 años de antigüedad, que son muy venerables, para que también entendamos que esos que no parecen católicos cuando los miras, si miráramos con los ojos sabios de la fe, veríamos que todo lo que nosotros celebramos en misa también está en sus ritos. Pues si les parece, vamos a dar el espacio para las preguntas.